Muy bien, antes de entrar de lleno al tema de hoy, les tenemos las actividades culturales y las efemérides históricas de San Luis Río Colorado. Muy interesantes todas, sin lugar a dudas. También información de convocatorias y otros eventos importantes que se realizan fuera de San Luis Río Colorado. Perdón, estamos en vivo y pasan cosas. Por lo que respecta ¿es la divina de tertulia o qué viene? Es la número 3. 3. La número 2. Con respecto pues, a la actividad de esta semana, la tertulia del próximo viernes 14 de agosto, hablaremos del Premio Internacional del Libro Latino. Revisaremos los detalles del certamen, las categorías, los ganadores y el proceso actual, los finalistas y la ceremonia oficial de reconocimiento. Los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde, en esta ocasión en vivo y en directo, para hablar del Premio Internacional del Libro Latino, un concurso muy interesante organizado desde Los Ángeles, California, prácticamente para todo el mundo. Les vamos a dar los detalles de cómo pueden hacerle para inscribir. En principio les diremos que se trata de un premio para obra publicada. Lo que hay que presentar es un libro publicado ya. Te piden 1 o 2 años anteriores, incluyendo el año del concurso. Y yéndonos a las efemérides, tenemos efemérides muy interesantes el día de hoy. Les diremos que el 8 de agosto de 1973, en esta ciudad de San Luis Río Colorado, nació la escritora, periodista y activista social que se encuentra aquí con nosotros, Karina Argüelles Díaz. Su trabajo sobresale principalmente en la defensa de los derechos de las mujeres y la gestión comunitaria en el norte de México. Muchas felicidades. Gracias, pero no dice el año, no se dice el año. Otra efeméride histórica es el 10 de agosto de 1949, nació el boxeador profesional Carlos Palomino, ex campeón mundial de peso welter y miembro del Salón de la Fama Internacional. Palomino también es actor y ha participado en programas de televisión y películas. Es originario de esta ciudad, San Luis Río Colorado. Sin año no hay efeméride, así que el 10 de agosto de 1645, en Segno, Italia, nació el padre Quino, Eusebio Francisco Quino, como era su nombre completo, misionero jesuita, educador, evangelizador, constructor de pueblos y además científico. Entre 1698 y 1702 visitó varias ocasiones la zona del río Colorado, atravesando el gran desierto de Altars. Creo que en este último 1702 es cuando cruzó con ayuda de los Ucapá hacia la Baja California. Otra efeméride histórica es el 12 de agosto de 1969, nació José Enrique Reina Lizárraga. Fue diputado federal en el periodo de 2012 al 2015, 2 veces alcalde de 2000 al 2003, de 2015 al 2018. Fue también diputado local y durante su administración se realizaron los festejos de centenario de la Fundación de San Luis Río Colorado. También el 11 de agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas del Río firma un acuerdo presidencial mediante el cual inicia el reparto agrario. Para eso, primero se dio una importante lucha en el Valle de Mexicali. Todos hemos de recordar, enero 27, el asalto a las tierras, y pues producto de eso, para agosto ya se firma esta resolución presidencial por parte de Lázaro Cárdenas, y en noviembre ya están haciendo entrega los ingenieros de las tierras, marcando pues los límites de cada ejido
del Valle de San Luis Río Colorado, en particular del ejido Lagunitas, el ejido La Grullita, Independencia, Monumentos, Nuevo Michoacán y otros. El ejido San Luis ya había tenido tierras, ya había tenido un reparto desde el año de 1924. El 14 de agosto de 1967 falleció en esta ciudad María Vicenta Eusebia Cuen Angulo, hermana mayor de Pablo Cuen Angulo, y quien optó al quedar huérfano a los 4 años de edad. Vicenta Cuen nació en Comuripa, Sonora, el 15 de diciembre de 1889, casada con Pedro Flores Leiva. Conocida como Machenta. Machenta, sí la conocía, la hermana mayor de don Pablo, que llegó con él cuando vino aquí a San Luis Río Colorado por primera vez en 1918. Les informamos que 24, 25, 26 de septiembre en la Universidad de Sonora, creo que en la Escuela de Letras de la Universidad de Sonora, por donde por muchos años anduvo por ahí rondando el maestro Roberto Lastra en los pasillos de Altos Estudios, también se conoce. Ya me iban a adoptar ahí. Allí va a ser el Festival Nacional La Palabra, así se denomina el Festival Nacional de la Palabra, encuentro de quienes escriben con quienes leen. Ya se venció la fecha límite para inscribirse, pero ya se está en este momento en la notificación a los participantes de que fueron aceptados y me imagino que en la organización de la agenda 24, 25, 26 de septiembre en Hermosillo, Sonora, organizado por Escritores de Sonora, Asociación Civil. Pues una información muy importante es el 31 de julio se registraron 33 poetas para participar en el 19º Encuentro Internacional de Poetas Migrantes. 8 son poetas locales, 5 de otras ciudades del estado, 12 de otras ciudades mexicanas y 8 son de ciudades del mundo. Así es, el domingo estuvimos enviando mensajes, sobre todo a quienes se inscribieron por medio del formulario de Google para notificarles que pues hemos aceptado sus propuestas. Muchos de ellos ya respondieron, algunos ya dieron la fecha en que van a llegar a San Luis Río Colorado y tendremos participantes inclusive del extranjero que vendrán a San Luis Río Colorado, en particular una poeta de Perú que dijo que vendría, y obviamente del Estado de México, de Sinaloa, del Estado de Jalisco, de San Luis Potosí, etcétera. Tenemos de Baja California, por supuesto, de muchas ciudades del estado de Sonora. Convocatoria abierta al 28º Premio Nacional de Poesía de Tijuana 2026, premio de 90,000 pesos, impresión del libro, diploma y viaje a la premiación. Eso va a obtener la persona que se quede con el primer lugar. Para personas de nacionalidad mexicana, la convocatoria cierra el 11 de septiembre, o sea que todavía tiene oportunidad de limpiar ahí, de seleccionar sus poemas, de juntarlos, de ponerles un título y enviarlos. Y escribirlos porque no completan los mínimo. Ajá. Creo que son 60 páginas, es un libro. Está fácil. Está fácil y pues está bueno el premio, 90,000 pesos. El maestro Lastra nos pone un reto de que participemos más de 10 escritores de San Luis Río Colorado. Aquí estamos 4 que escribimos poesía. A lo mejor entre nosotros están esos 90,000 pesos. Y si gana, pues que invite el vino, porque la chela se oye muy caro. ¿Qué premio es, perdón? 90,000 pesos. Sí, pero ¿Eso no es? ¿quién lo organiza? El nacional.
no es nada más para Baja California, es a nivel nacional. Pues antes de terminar estos eventos, esta agenda, queremos informarles que se pronostica calor extremo en estos días, con temperaturas muy altas propias de la temporada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico, que son de 12 a, creo que de las 12 a las 5 de la tarde, está fuerte. Pues es un dato que es bueno cuidarse. ¿Te quedó rico el café, doctora? Sí, el café viene siendo patrocinado, un regalito, no sé si de cumpleaños o de amistad, de la escritora Lolita Márquez. Ahí está, que es un café de Chiapas, se llama La Surtidora. Muy rico. Así es, entrando en el tema del día de hoy, el reparto agrario en el Valle del Río Colorado, centrado en el histórico asalto a las tierras del 27 de enero de 1937, fue un movimiento dirigido por campesinos y respaldado por el presidente Lázaro Cárdenas para expropiar las tierras del latifundio extranjero de la Colorado River Land Company en Baja California y en el noroeste de Sonora. La compañía estadounidense controlaba cientos de miles de hectáreas fértiles en el Valle de Mexicali y zonas limítrofes. Los campesinos y aparceros trabajaban las tierras sin ser dueños de ellas, a pesar de haberles habilitado para el cultivo. Consecuencia del reparto, se crearon nuevos centros de población y zonas agrícolas, por ejemplo la ciudad de Mexicali, que nace alrededor de 1904, y luego San Luis Río Colorado, que nace formalmente en 1917 con la creación de la colonia agrícola y militar. Pues todo esto transformó también la economía de la región, pasando de un modelo monopólico, se puede decir, porque todo era controlado por compañías estadounidenses. Una compañía controlaba y sacaba las cosechas de la región, otros controlaban el agua y otros controlaban alguna otra parte. Y pues pasó de ser eso a un modelo basado en la propiedad ejidal y la pequeña propiedad productiva. Eso fue lo que sucedió en estas partes. Para hablar del tema que tenemos el día de hoy, el reparto agrario, ¿tienes una más? Adelante. Del reparto agrario. Pues agregando un poquito narrativa al tema también antes de la presentación, que para que el expositor nos diga, dice del reparto agrario de Lázaro Cárdenas en 1937 y consecuencia de ello, el surgimiento de los ejidos del Valle. Les presentamos a Miguel Carranza, integrante de la Comisión de Asuntos Históricos de San Luis Río Colorado. Buenos días. Así es, vamos a hablar el día de hoy con Miguel acerca de este tema del reparto agrario, y con ello pues tiene que ver por supuesto la formación de los ejidos de San Luis Río Colorado. Buenos días. Buenos días. Pues en el tema del reparto agrario, especialmente en Baja California y esta parte de Sonora, se consolidó con un estallido, ¿no?, que se llamó el asalto a las tierras. Pero en realidad el reparto agrario ya estaba definido en la Constitución del 17, la figura de ejidal ya estaba, y ya se habían repartido algunas tierras en algunas partes del país, inclusive en Sonora ya había, el primer ejido en Sonora se creó en Caborca, me parece, como ejido, como figura de ejidal. Aquí en Baja California se trató por muchas maneras desde mediados del siglo XIX, de tratar de explotar estas tierras. Ya Andrade había conseguido la concesión de muchos cientos de miles de hectáreas
Y fue Andrade precisamente el que se asoció con tres personas norteamericanas para poder tener maquinaria, más recursos. Y ya después esta compañía la absorbió la Colorado River Company con todos los permisos y con todo, y empezó a explotarla. Y hubo descontento porque la Colorado River Company no quería rentar. La Colorado River Company por sí misma no trabajaba con las tierras, sino que rentaba las tierras de campesinos y ellos, como se dice, vendían la cosecha y aprovechaban por todo, ¿no? Entonces le rentaban tierras hasta toda la ONU, ¿no? A chinos, he leído que hasta indios también andaban por aquí, norteamericanos, pero no se la querían rentar a mexicanos por un motivo, porque los mexicanos podían crear derechos sobre las tierras, mientras que al ser extranjeros seguían con la ley de los extranjeros, es decir, no podían tener terrenos. Entonces los mexicanos se inconformaron, ¿no? Hubo algunos intentos de pacificar eso, especialmente los gobernadores cuando todavía caía el territorio de Baja California Norte. Que terminó reprimiendo. Sí, hubo algunos intentos. Cantú, por ejemplo, formó algunas colonias. Abelardo L. Rodríguez formó otras colonias, es decir, fuera de los terrenos de la Colorado Riverland Company, pero formaron algunas colonias como para tener pacificados. Pero hubo un gobernador del cual no recuerdo el nombre, que ese sí reprimió completamente a los campesinos, y pues se levantaron y tomaron las tierras, así literalmente. Hubo mucha represión, metieron a la cárcel a muchos líderes, incluso en un poblado los metieron a la cárcel a todos, porque dijeron, nos vamos a llevar a los líderes, o si se los llevan, nos llevan a todos. Pues a todos, y ahí van todos los que estaban ahí en bola, todos se los llevaron, ¿no? Hubo gente que incluso fue castigada hasta las Islas Marías, estuvieron allá un tiempo, aunque después los liberaron y regresaron, pero hubo gente que hasta las Islas Marías fue a parar, entre ellos una señora. ¿Y qué pasó? No, se la perdió. Sí, entonces, obviamente el Valle de San Luis se vio beneficiado con la disposición. Estas personas, aparte de que ya después de que se habían peleado con los soldados, que se habían peleado con las guardias blancas de la Colorado Riverland Company, decidieron que lo mejor era hablar con el presidente directamente. Y se fueron a hablar con el presidente Lázaro Cárdenas, dos personas, y el presidente prometió que iba a resolver, y efectivamente se firmó el decreto pues tuvo que estudiarse la manera, a quién enviar, porque eran varios problemas, ¿no? Uno era la repartición de tierras como tal, otra era permisos del agua, o sea, entonces, hasta que ya no fue inmediato, fueron algunos meses que se tardaron hasta que ya llegó el decreto, y obviamente San Luis se benefició puro con eso, ¿no? Y se fueron en el 37, fueron 7, ¿no? 7 ejidos. 7 ejidos. El ejido San Luis ya estaba dispuesto como ejido. Aunque yo tengo un problema con este tema del ejido San Luis. No hay información del ejido San Luis. Generalmente todo el mundo dice que se formó, ahorita tú dijiste que en el 24, yo tengo la fecha del 29, en 1929, durante el periodo de Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil duró nada más 2 años de presidente, bueno, ni los 2 años, fueron 1 año y 8 meses, pero repartió un montón de tierras. ¿Por qué? Porque él ya, cuando había sido gobernador de Tamaulipas, allá en Tamaulipas había repartido muchas tierras. Él era un político que era
totalmente de izquierda, y él estaba a favor de la repartición de tierra. En el poder repartió esas tierras. Ahora, lo que pasa es que yo no sé, siempre he querido, de hecho ya fui a las oficinas del Ejido San Luis, no saben, ya consulté libros y todo, y me dicen que no hay ningún ejido que se haya formado antes, aquí en San Luis, antes del 37. Lo busqué en los archivos de Caborca, porque en ese tiempo San Luis era parte del municipio de Caborca. Me faltan algunas actas que revisar de Caborca, porque tengo las actas. Me faltan algunas. No he encontrado hasta ahorita ninguna información. Tenemos ahí en el museo la foto de los solicitantes de tierra del 29. Ahí está la fecha, son los solicitantes de tierra, son un montón de campesinos, ¿no? Ahí en el museo tenemos la foto y está fechada en el 29, pero nadie sabe quiénes son. No se sabe quién era el líder, no sé. De hecho, yo estuve yendo a Ejido San Luis a preguntar, no saben nada. Y pregunto en varias publicaciones del gobierno del estado, del gobierno federal, y el Ejido San Luis no tienen información. Dicen que no hay ningún ejido que se haya formado aquí en... Le voy a cambiar el micrófono. Dicen... No. Mi suerte. Dicen que no hay ningún ejido que se haya formado antes de la repartición de tierras del 37, lo cual sí se me hace a mí raro, ¿no? Porque pues, sí hay un ejido y está, ¿no? y estamos sobre él, ¿no? Pero no hay información oficial acerca de eso. Voy a seguir buscando porque evidentemente tiene que haber información en alguna parte. Por supuesto que sí la hay. En el año del centenario de San Luis Río Colorado estuvimos su servidor y Marisabel Verdugo Findres en la oficina del Registro Agrario Nacional y obtuvimos el decreto, lo que es el decreto donde entregan a las tierras al Ejido San Luis. ¿Por qué? Porque esto abarcaba la primera dotación que le dan al Ejido San Luis es prácticamente el desierto. De hecho, se inconformaron porque dijeron esto no sirve para la agricultura, ¿no? Y entonces sobre ese decreto está sentada la mayor parte de la mancha urbana de San Luis Río Colorado. Entonces hay que verlo con la licenciada Marisabel, ella debe tener todos los datos. Yo me acuerdo que hasta nos entregaron un croquis, un mapa y algo más de los primeros que quedó pendiente, sí, con referencia a ese tema. Aquí lo importante es que con el reparto agrario del 37, es decir, los campesinos ya estaban presionados. Mi abuelo, que llegó en 1918, pues ya tenía un espacio, llegaron, desmontaron, comenzaron a sembrar, a cultivar, pero la certeza jurídica viene hasta que se expire esta resolución presidencial. Algunos dicen es que no hubo un decreto. Bueno, pues una resolución presidencial, lo que sea que haya sido, pero le otorgó la certeza jurídica a los campesinos, entonces ya fueron propietarios. Por eso en noviembre vienen los ingenieros y marcan, a ver, este ejido abarca desde este punto hasta este punto y el polígono, pues, ¿no? Sí, lo que es ya los límites. Las colindancias. Sí, de que ya estaba todo esto ocupado, ya había muchas áreas de centros de población en Lagunitas, en Islita, por acá en Independencia. O sea, en realidad pues, fue un caso bien curioso porque la escuela en la que está sentada el museo fue fundada en 1933.
Es decir, mucho antes de que, bueno, no mucho, pero sí 4 años antes de que se diera el reparto agrario. Es decir, esa escuela ya estaba ahí desde antes de que se diera el reparto agrario. ¿Para quién era esa escuela? Pues para las familias que vivían en esa zona. Así es. Ranchero. Fue un detonante, sin lugar a dudas. Ya el ser propietario de las tierras también, pues había mayores posibilidades de hacer, de vender las cosechas y todo eso, ¿no? El tener cerca a Estados Unidos, el que se construyera el ferrocarril en Estados Unidos, todo eso permitió. Pero lo que sí era cierto es que era un gran rancho algodonero, todo lo que es el área de Yuma, el Valle Imperial, Mexicali y San Luis Río Colorado, que controlaban estas compañías estadounidenses con la complacencia de las autoridades mexicanas, por supuesto. Sí, desde luego, en ese tiempo Estados Unidos se convirtió en el primer productor de algodón. Pero en ese productor de algodón estaban incluidas esas tierras también, en esa estadística del primer lugar en algodón, estaban incluidas estas tierras porque estaban trabajadas por la Colorado River Company y todo el algodón que se cosechaba aquí iba para Estados Unidos. Parte de ese propósito empresarial estadounidense fue la construcción del tren, del ferrocarril que entraba por Mexicali a territorio mexicano y salía por algodones. Por algodones, sí. Sí, es un tren muy curioso, ¿no? Porque tenía varias ramales, ¿no? Uno, pues hasta aquí a Yuma llegó hace bastante tiempo, pero después se hizo un ramal que venía desde San Francisco y pasaba ya por las montañas. Ese era el paso más difícil que tenían. No sé, por eso existía el Puerto Isabel y todo eso, ¿no? Porque era casi imposible cruzar. Se logró por fin después de mucho tiempo que pasara el tren. Entonces ya se acabó aquí el tráfico de los barcos legales, porque continuó el de los ilegales, especialmente en la época de la prohibición en Estados Unidos. Pero había una rama del tren que entraba por Tijuana, llegaba hasta Tecate, en Tecate volvía a pasar a suelo americano, llegaba nuevamente al centro y de ahí salía a Mexicali, llegaba pues hasta Estación Delta, me parece, Estación Delta. Bueno, había una estación más adelante que se llamaba Estación Campos de Fuego o algo así, y de ahí regresaba por algodones, por algodones a Yuma. Entonces, el famoso chinero, ¿no? Le decían el chinero o el pachuco porque cobraba $1 desde San Francisco, porque digo, desde San Diego hasta acá cobraban $1 o $1, no sé. Y pero ese es curioso cómo este tren detonó la economía de Baja California y obviamente de San Luis antes que en otras partes de México. Es decir, no había comunicación, no había una buena comunicación con el centro de México, pero sí con Estados Unidos, con Tijuana y Mexicali y Yuma, ¿no? Esta parte del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos estaba mejor comunicada que muchas partes de México. Y estábamos mejor comunicados con estas partes que con México, que con Hermosillo, por decirlo así. Todo esto gracias era empresarial. Así era la inversión para poder sacar las cosechas de todo este gran valle que hacía Arizona, Valle Imperial, Mexicali, San Luis Río Colorado. Sí, desde luego. Era una sola zona agrícola. Cuentan las leyendas de que las plantas de algodón en ese tiempo crecían del tamaño de las personas. Y de grandes eran las plantas y por supuesto y ahora pues las vemos muy chaparritas. Pues son variedades, ¿no? Sí. Porque en algunas partes de Yuma yo he mirado ese algodón alto. En algunas partes, en algunas parcelas de Estados Unidos,
El algodón es alto, yo digo, ¿cuál es la diferencia? Pues me dicen es la variedad, aquí en México se prefiere la variedad chaparrita. Esa variedad chaparrita da más mota, aunque el otro está más alto, pero es menos mota la que da. Entonces al final parece ser casi lo mismo, no lo sé. Necesitaría un algodonero, un productor algodonero que me dijera así, pero son las variedades. Tipo clono. Pero también tiene que ver las semillas. Tiene que ver las semillas, son variantes, son variedades. Y pues es que ya la semilla de aquí, la que venden incluso aquí ya es también semilla preparada. La que venden aquí, la que siembran los algodoneros de aquí es semilla preparada, no es, o sea, es igual que la de ella, nada más la diferencia es la variedad. Porque si no metes semilla preparada, pues no tienes una buena cosecha. Tengo la duda ahorita que escuché al historiador. Si hablamos de que en el 27 no había un ejido, no estaba registrado un ejido, ¿cómo se manejaba entonces? Mis bisabuelos los que tenían, ya tiene más de 200 años, yo creo que 200 años tiene el rancho en el ejido. No existía a los que tenían parcela, pues se lo producían, pues. Buena pregunta. Sí, producían. Lo que pasa es exactamente, inclusive hay algo muy curioso en esta resolución del 37, que en Baja California les entregaron la tierra para ser explotada en forma colectiva, como en el Valle del Yaqui, pero no duró mucho porque no les agradó. Estaban acostumbrados, influenciados por las empresas estadounidenses, donde todo era individual. Es difícil para los campesinos en aquel tiempo adaptarse a esa idea de algo que sucedía más hacia el sur del país. Entonces no prosperó y finalmente pues tuvieron que titular las parcelas en forma individual a nombre de personas, pues, ¿no? Haciendo de este reparto algo individual, no prosperó. Entonces, lo que pasa es que del 17, vamos a suponer, en San Luis Río Colorado, desde que se funda San Luis Río Colorado, que comienza cada quien a tener su ranchito, pues era porque se posesionaba de ese terreno, así como sucede en el área urbana. Muchas personas van y se posesionan de un terreno que no es de ellos todavía, inclusive cuando le compran al ejido, están en calidad de posesionarios. Es hasta que tienen el título de propiedad por parte de la autoridad competente, no de un ejido. Entonces es cuando son propietarios de ese terreno y cuando están protegidos. Entonces lo mismo debió haber sucedido acá. Ya hasta el 37 que se forman los ejidos y que tienen papelito de sus tierras, es cuando ellos están finalmente protegidos. Y tan rápido fue el desarrollo que el 37 fue el reparto, la dotación de tierras, y el 39 San Luis ya se estaba convirtiendo en municipio. O sea, todo esto atrajo gente, ya sea para también adquirir tierras o para cosechar lo que ya se estaba cosechando desde antes, ¿no? El algodón, no sé si cosechaban alguna otra cosa en aquel tiempo. Y así es como fue creciendo la región, como fue poblándose también San Luis Río Colorado y pues prácticamente todo el valle, ¿no? Algo que yo leí, la pregunta del autor es importante porque evidentemente no podría ser arbitrario, es decir, yo agarro aquí y ya esto es mío, ¿no? De hecho sí fue así, pero sí hubo disputas por terrenos, obviamente, sí hubo, especialmente con los Cucapás, hubo disputas, hubo balazos, pero una forma de regularlo era mediante los permisos de riego.
mediante el uso de los canales. Los canales ya habían sido puestos, la mayoría, por la Colorado River Land Company, ya habían puesto, pero después se formaron otros canales hechos, algunos por los mismos campesinos y otros por el gobierno, pero quien dirigía eso eran los distritos de riego. Los distritos de riego eran los que decidían, pues si tú no te servía de nada tener un terreno grandísimo si no tenías el agua para ponerlo a trabajar. Entonces, mediante el agua, de hecho, durante mucho tiempo, la Colorado River Land Company era lo que hacía. A los que les rentaba terrenos, les vendía el agua también. Entonces, ya cuando, pues no todos los terrenos eran parte de la Colorado River Land Company. De hecho, mucho de este terreno, donde está, tengo entendido que desde San Luis hasta La Bolsa, me parece, era una colonia, la colonia Carranza. En ese tiempo, en tiempos de que era Caborca, formaba parte del municipio de Caborca. El municipio de Caborca lo designó Colonia Carranza, todas estas tierras áridas que estaban ahí y algunas otras que ya estaban siendo explotadas por algunos campesinos. Porque yo siempre había escuchado de la Colonia Carranza, la Colonia Carranza está allá en Baja California, hasta que en una charla que tuve precisamente con Marisabel Verdugo Figueroa me dije, no, había una Colonia Carranza aquí en el lado oriental del río Colorado. O sea, era todas las tierras que estaban, era la Colonia Carranza. Entonces, en cierta forma, sí había forma de nombrarlo, pero no era tan arbitrario. Sí estaban registrados en ese tiempo ante el municipio de Caborca, ¿no? Ante el comisariado, porque ya había comisariados aquí y obviamente el comisariado a Caborca. Una pregunta, se está saltando del 37 y según tengo entendido que el 22 de noviembre vino a entregar títulos ya servicio, y lo que estamos cómo se posicionaba la gente y los cucapaces no estaban, ellos jugaban con el fútbol según como fuera el río, y a cualquier tierra iban y se plantaban, se encogía el río otra vez las aguas y ahí vienen para la tierra que ellos cogían. A ver, había una autoridad, primero estaban el capitán Calles, y luego ya muere el 20, ¿no? Y se queda encargado el mayor Araiza. Por ejemplo, el mayor Araiza es el que encontró a mi abuelo, a don Pablo Cohen Angulo, en 1917-18 en Yuma, y es el que lo invita. Le dice, acá hay tierras, paisanos, vénganse para acá. Y yo me supongo que ellos son los que se encargaban de decir, a ver, aquí va el corte, ¿no? O hay aquí, hay acá, a ver, diga dónde le interesa, ¿no? Y así fue como él llegó. Y después hubo comisarios, se nombró comisaría San Luis Río Colorado de Caborca, creo que fue el 24 o algo así. Y entonces algunos comisarios eran designados, otros eran por elección, así lo cuenta la historia, y pues ya hasta el 39 que se convirtió en municipio, pero siempre hubo una autoridad que se encargaba de eso, ¿no? Sí, pero con respecto a los cucapás ya para cuando se hizo el reparto horario, muchos de ellos habían emigrado, porque ya desde la época de las comisarías habían tenido muchos conflictos con los colonos, y las autoridades cuentan por ahí que no les hacían mucho caso los comisarios. Venían que los cucapás se quejaban de que me robaron caballos o me robaron esto, y las autoridades no los
no los escuchaban, entonces hubo una migración de los Cucapás hacia Baja California, porque los asentamientos Cucapás en Baja California no existían o no eran tan grandes, porque siempre los Cucapás estuvieron en la margen este del río Colorado. Siempre estuvieron porque en el lado oeste estaban los Quechan y estaban peleados, ¿no? Todo el tiempo, pero los Quechan no llegaban tan al sur, entonces se hicieron otros asentamientos Cucapás del otro lado del río. Y desgraciadamente, ¿no? O sea, siempre fueron como muy ignorados, aunque sí también se formó un ejido de ellos, ¿no? Cosas de Herbizus, sí tenía. Y no, entonces no nació igual los que están en la reserva de Somerset, igual que los de aquí. No, allá es, sí, allá es otra cosa. Sí, aquí lo que pasa, aquí lo que pasó es que, por ejemplo, los Cucapá estaban originalmente asignados en lo que es el ejido La Grulla. Ahí tuvieron sus primeras dotaciones. Pasó todo esto que dice Miguel y finalmente los ubican en Pozos de Herbizus. Ahí dice 1945 es cuando ya están en ese lugar de Pozos de Herbizus. Me supongo que ya con una dotación de carácter de pueblo indígena, ¿no? No, pues es un ejido. Es un ejido, entonces está con reglas del ejido. Ahora, lo que ellos hagan dentro del ejido, pues acuérdate que en cierta forma se les otorgó cierta autonomía a los ejidos para que decidieran sus comisarios, o sea, todo su organigrama. Esa era la idea original, ya después pues no se hizo, ¿no? Pero también ellos pues, decidieron seguir siendo como reserva, como el modelo que tenían de los pueblos de Norteamérica, ¿no? Pero técnicamente es un ejido, con reglas de un ejido. Y en cuanto a lo que decía Roberto, pues también lo que pasa es que sí son las mismas familias, de manera que cuando aquí comenzaba San Luis, muchos de ellos también se iban allá por temporadas a trabajar. Por ejemplo, mi abuelo, él cruzó allá por Nogales y trabajó un tiempo en Estados Unidos y luego salió repatriado voluntariamente para venir a posesionarse de unas tierras, de un ranchito. Pero lo que hacía es que él se iba a trabajar al otro lado, a Yuma, y el fin de semana pues venía con la raya a traer el mandado y a traer aperos de labranza, los machetes, los asadones, y acá se quedaba el Tata Antonio, su tío con el que él llegó, que se dedicaba a desmontar y a preparar todo, ¿no? Entonces los Cucapás seguramente así lo hacían. De hecho, de manera que también cuando en Estados Unidos asignan a muchos Cucapás, no les dieron porque dijeron es que son mexicanos. Y acá también pasó lo mismo. Sí, entonces, son americanos. Sí, hasta 1980, principios de los 80 más o menos, no lo sé, no lo sé exactamente. Los indios no tenían pasaporte, los Cucapás, ni los Tohono, ni ninguno de ellos tenían su carnet de nativo americano y con ese cruzaban para allá y cruzaban para acá. Era un carnet que decía nativo americano, algo así. Pero ellos no tenían pasaporte, no lo ocupaban. Con ese carnet cruzaban libremente la frontera, tanto los Cucapás como los Tohono O'odham o Pápagos, como curiosamente ahora resulta que hay una división. Dicen unos que nosotros somos Tohono O'odham y otros nosotros somos Pápagos, y están divididos ya. ¿Y todavía existen? No lo sé, no lo sé. ¿Existen pero todavía cruzan? Sí, bueno, tienen que tener aparte su visa. Ah. Pero ellos tienen dentro de la misma etnia. Y
y reciben los que están registrados en la etnia y viven, por ejemplo, en Peñasco, por ahí. Algunos reciben su apoyo anual económico, ¿sí? Pero tienen su registro. Y hay quien hace de los trámites. Incluso hay regidor ahí en el municipio de Amigos de Cabo. Sí, hasta Cabo. Los Cucapás, no sé si también lo manejan todavía así. Antes sí. Sí, pero ahora no tienen registro. Creo que me habían dicho que como 6 personas solamente tienen pasaporte. El señor Seba, pues, que va donde se iba el río, pues hacia acá. Entonces, ella trabaja allá y también en diferentes lugares, pero de agua ahí. Muy interesante lo que estás compartiendo. Está bueno, Manuel, el tema. Tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. Pienso que si no hay reparto agrario, pues no hay ciudad. No, probablemente Simplemente, ¿no? hubiera seguido un ranchito nada más como referencia por los trabajadores de la Colorado Riverland Company. Como lo fue antes de 1917. Así ¿no? es. Porque ya sabemos que aquí había un rancho que se llamaba San Luis, que había pequeños lugares, asentamientos, ¿no? Lo más grande pues era la colonia Lerdo, Ciudad Lerdo. Así es, existía Nochebuena ya entre Lagunitas y la colonia Independencia, ¿no? Y aparte, ahorita que hablaban de esto de cruzar a Estados Unidos, pues yo creo que durante mucho tiempo todavía muchas personas, mi papá me platica que podían ir y venir al otro lado. Sin pasaporte. En el 73, los profesores, con la pura credencial de profesor pasaban. Sí. En el 73. Así es, platica mi papá que iban, pues estaba más abajo la aduana, ¿no? Americana, dice que iban por abajo y era una platicadera ahí de gente que iba y venía por la parte baja, ¿no? Ahí baja la carretera. Por ahí pasaban, había un Un canalito. Íbamos a bañarnos. A mí me tocó. Sí, dice que pues nomás saludaban ahí al de la aduana, pues sabían que ocupaban esa mano de obra. Sí, de hecho, mi suegra, mis suegros llegaron aquí hace mucho tiempo y decía que mi suegra que cruzaban, nada más vamos a ir allá a la tienda y los dejaban pasar. Iban a la tienda, los dejaban pasar, ya después tuvieron su pasaporte y con el pasaporte de la señora pasaba todo el chamaquero. Así es, yo todavía recuerdo ahí en lo que es la Avenida Internacional, prácticamente desde la calle Primera eran 3 hilos. 3 hilos de alambre de púas. De alambre de púas. Que en gran parte, que en muchas calles estaban caídos. Porque eran postecitos así chiquitos. Sí. Éramos internacional beisbolista. Jugaban béisbol de aquel lado. Así es. Ay, me acuerdo que en ese tiempo no te podía pagar la policía en la internacional. Ah, no. Porque era federal. Era carretera federal. No te podían, si te paraba una policía, le decía, hey, aquí tú no me puedes, nada más que el federal de camino me puede parar. Y era real, ¿eh? Sí, y cambió. Y cambió. No sé en qué año cambió, por ahí por los 70, 76, 77 me parece. Y yo me acuerdo haber visto la Internacional así con este muro de 3 hilos de alambre de púas. Y llegaba hasta la 26 nada más, ya de ahí ya no había nada para allá. Y una calle llenísima de arena, ¿no? Así como las demás calles de San Luis, pura arena. Pura arena, para pasar las 7. Tenías que brincarlos.
la 7, la 12, todas esas calles. ¿Qué pasó, doctora? ¿Tenemos comentarios, críticas, señalamientos? 127, 27. 27. 27, ¿verdad? Me quedé pensando en que la Constitución se hace en 1917, pasada la Revolución, pasada después del gobierno de Porfirio Díaz. Y había otra en 1857. Entonces, este movimiento que se hace aquí, se hace a nivel nacional, el asalto a las tierras. Una pregunta. No. No. Entonces, después viene, ese asalto a las tierras se hace por los campesinos. Pero es parte del impulso de la lucha de la revolución. Lucha. Ajá, es parte, pues, es la como consecuencia o rezago que quedaba todavía para que a nivel nacional se homologara el reparto de las tierras. Porque ya se había dado en el sur el reparto de las tierras. Y acá estaba el rezago. Por eso la ley agraria, lo que es la ley agraria del 27 constitucional, ya una ley y se está reformando cada vez. Ahorita que yo terminé derecho, la ley agraria, créeme, que se ha reformado, tiene como 500 anexos. Si tú ves, la ley agraria al principio eran, ¿cuántas? Algo de 90 fojas, 90 páginas. Ahorita son 300, 400. Que son lo que se ha reformado. Entonces, de ahorita que si se fue a nivel nacional o fue local, esto es lo que está hablando. Yo creo que fue de las últimas regiones en donde hubo reparto agrario. No necesariamente, porque hubo regiones alejadas de la civilización, en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, donde no hubo reparto agrario hasta los 90s. Pero sí, a nivel general, quizás el movimiento del asalto a las tierras fue uno de los últimos movimientos, porque ya en Tamaulipas, en y Coahuila, todo lo que es el norte, el noreste, ya había habido reparto de tierras. Ya había habido repartos en Oaxaca, en todo lo que es el centro de la República, ya había habido repartos. En Yucatán estuvo más difícil también, fue de los últimos también en Yucatán, porque ya los terratenientes eran muy poderosos. De hecho, Yucatán hasta se quería separar de México. Pero bueno, esa es parte de otra historia. Pero sí fue de las últimas, esta parte, y fue casi a la fuerza, pues, mediante el reparto. Es bien curioso. Fue entre San Felipe y lo que conocemos ahí por San Matías. Ahí fue en el 68 el reparto agrario. Sí, hubo partes que se quedaron rezagadas. La Constitución estuvo como, la Constitución promulgada por Venustiano Carranza estuvo como, en serio, como era como adorno. Era como más como que estaba allí, estaba empolvada. Créeme, que hay reformas, así como ese que apenas desde 2018, 2009, 2004, apenas se desempolvó. Y créeme que todavía, por ejemplo, no se le daba derecho a la mujer, entonces moría el ejidatario y no se permitía a la mujer entrar. No se permitía hasta después se fue, el propio hombre decía, porque dejaba en el Radio Nacional a la mujer. Y todavía hay problemas en eso. Bueno, hay siendo ejido, pues tiene sus protocolos, sus reglas, sus reglamentos. Pero sí, en cuanto a nivel, por ejemplo, todavía falta que pida sus derechos y obligación del gobierno apoyar a los ejidatarios. No hay apoyo ahorita, a nivel recurso no hay. Cambian las siglas cada 6 años, cambian las siglas y se van porque no hay recurso, no hay economía, pero están muy abandonadas ahorita. Se están construyendo, se están urbanizando y están dejando a un lado lo que es tan importante. La mayoría de los ejidatarios están retando sus tierras. Pero algunos están abandonados. ¿Por qué? Porque no tienen algunos de ellos, ya los descendientes de los ejidatarios, ya tienen otras profesiones, no les interesa el campo, esa es una.
por otro lado, es muy difícil andar peleando los permisos de riego. El pleito todo el tiempo son los permisos de riego. Entonces, No es negocio. no es negocio. Se están urbanizando, se están notificando la mayoría aquí por Carretera del Valle, Y eso sí es negocio. y eso es el negocio. Ahorita la Grullita es el ejido que más dinero reparte entre sus ejidatarios, pues está notificando todo lo que es aquel lado del canal, toda esa parte, todo es el ejido de la Grullita. Si te fijas, está creciendo la economía en cuanto son lotes comerciales y la gente está invirtiendo en lo comercial. Pero ¿dónde va a quedar el cultivo? ¿Dónde va a quedar para un futuro? ¿De qué nos vamos a alimentar? Yo pienso que en San Luis se debe de hacer esa es mi idea, y no soy agricultor. Se tiene que, no necesariamente no necesariamente tienes que producir lo que consumes. A veces hay que producir para vender, para que eso te dé dinero para comprar lo que consumes. Entonces, yo pienso que el cambio de uso que se está dando aquí del dátil es muy importante, es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque el dátil requiere mucho menos agua, empieza a dar frutos ya prácticamente al segundo año, aunque ya a partir del cuarto o quinto es cuando ya se da más. Pero esta vuelta que se dio, antes se sembraba algodón, tampoco es para consumo humano, ¿no? Se sembraba algodón. Después llegaron las hortalizas, que esas sí son para consumo humano, pero la mayoría de las hortalizas eran para Estados Unidos, ¿no? Entonces yo pienso que la economía agrícola, no importa que no sea para consumo humano, mientras sea un motor de economía. Eso es en lo que se debe pensar, y eso es en lo que mucha gente no pensó en los repartos de tierras, porque casi todos los que recibían su tierra pensaban en tener mi tierra para consumir yo. Eso fue hasta cierto punto un error del gobierno, de no decirle a la gente, oigan, úntense, hagan un cultivo para venderlo, para todo, para que salga dinero para todos. Mucha gente ahora también depende de los terrenos repartidos. Ahí tenemos al Liceo Quintero con nosotros, que nos decía que él iba a las reuniones de los campesinos allá a nivel nacional y decía, oye, pues, ¿tú cuántas hectáreas tienes allá a ejidatarios de Morelos, por allá de esa parte? ¿Hectáreas? Tengo 4 surcos yo, dice, eso es todo mi terreno. 4 surcos. Aquí en San Luis se les dotó de bastantes tierras a los ejidatarios. Allá para el sur, ¿no? Allá para el sur era un pedacito, y ese es tu terreno de 20 por 20 y ahí te las averiguas con eso. Entonces sí era básicamente para consumo humano, a menos que se hubieran unido todos esos que tenían poquito y hubieran producido lo mismo para todos, una especie pues es lo que es un ejido, pues lo que se supone que debiera ser un ejido, una cooperativismo, pero no se hizo. Yo tengo el pensamiento que las tierras que están en la zona a un lado del río son ya tierras tratadas con minerales, que se cultiva fácil, y esas tierras ya no van a ser fértiles. Lo que pasa es que de Puebla, todo lo que es la Colonia Carranza, eran ranchos. Yo cuando iba a la Universidad del 90, donde está la Plaza Carranza, donde está Nuevo Mexicali, eran ranchos. Pasabas por desierto, cuando mirabas, no sé si cuando llegabas a la ciudad, estaba el TEC. Esas tierras ya no van a servir. Si te vas acá, no sé si la tierra desértica sea fértil. Porque no está tratada, la tierra ya está nada, pues. Entonces nosotros nos vamos y vienen otras generaciones. No estamos educando lo que es el cultivo, porque si no vamos a depender de otras naciones más caras. Ya cuando hay aquí tomate, me acuerdo que aquí había mucho tomate, sandía, melón,
Yo siempre vivo en esta parte, siempre estaba aquí. Melón, que otro era, hortaliza, cebollino, ahorita no se ve puro dátil, pero el dátil a veces se exporta, Sí. sí, se va a otros lados, pero del dátil está bien, es un fruto muy rico, se puede hacer gourmet, todo, pero ¿dónde está la de cultivo? Sí, se produce repollo, brócoli, espárrago, Sí, hortalizas sí hay. Pero no tanto, ¿verdad? sí. Lo que Estados Sandía, Unidos... Lo que pasa es que no se consume localmente, la mayoría es para exportación. Sí, fíjate, y de Estados Unidos lo que tiene es que ellos exportan a otros lados porque allá, ¿dónde están los trabajadores mexicanos? Están aquí en el FIL. Se acaba la zafra aquí y se va más para arriba. Está buscando el frito, ¿no? Pero pues aquí me queda, nomás es como un comentario, ¿no? Sí, de hecho hay una especie de acuerdo, algunas compañías se llevan a los trabajadores de aquí, se los llevan para allá, con los permisos esos temporales del campo. Sí, como San Quintín también. Entonces, muchas compañías tienen sus trabajadores aquí y si cuando se empieza allá al otro lado se los llevan para allá. No todas, pero hay algunas que Las sí. mejores, por ejemplo, en San Quintín, llegan ¿cómo se llama? Los gerentes, ¿cómo están en? No me acuerdo cómo se le llaman los de Estados Unidos, llegan aquí a buscar las manitas de las mujeres mixtecas para cultivar el tomate cerezo. Los mayordomos, Los mayordomos. supervisores. Llegan acá, contratan gente, haces los papeleos, se llevan a los mixtecos para Estados Unidos en la temporada, porque son las que van a cultivar El tomate cherry. el tomate cerezo. Cultivan los que saben, pues, pero pues mismo Estados Unidos es una supernación que tiene lo mejor porque elige, sabe elegir. Por cierto, el tomate cherry también es mexicano. Se conocía ahí en el Valle de México como mil tomate. Como el milomais. El mil tomate. Muy bien. Se acaba a las 11. ¿Ya A son? las 11. No, bueno. Buena plática. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en una edición más de Café con Sabor a Pasado. El día de hoy con un tema muy interesante, como pudieron ver, el reparto agrario y con ello la formación de los primeros ejidos, y después de que se formaron los ejidos, pues comenzó a haber otras poblaciones, aparte de las que ya se conocían. Yo recuerdo haber visto un mapa de una compañía de irrigación estadounidense donde ya venían lugares como La Grullita, como Islita, como Lagunitas y como Nochebuena. Y y San Luis no. Así es. Nada más en todo caso el rancho San Luis. Pues agradecer, en este momento está con nosotros la periodista influencer Claudia Núñez Anduaga, del programa Historias que Inspiran. Gracias por estar aquí, Claudia. Gracias, un placer. La verdad es un gusto mirarte aquí, el profesor también que está con nosotros, profesor. Francisco Núñez. Y también pues al maestro Roberto Lastra, a Miguel Carranza, gracias por estar aquí. Entonces pues a saludar al maestro Martín Silva de Ejido Islita, a Lucy Bugaeta, al historiador Germán Orozco Moreno, a Uri Zuli de Navojoa, la maestra o doctora Patricia Robles Payá de Nogales, Gabriel Wilson, Saludos. Josefina Álvarez Bedoya y nuestro fan Francisco X Méndez. Entonces aquí están algunos comentarios, la transmisión, y pues también tenemos la transmisión de la influencer Claudia Núñez. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Y la multitud dice que quiere pastel. Vamos a ver pastel. Bueno, pues